¿Dónde me lo estás contando? No quiero que lo hagas tu hijo. Oh, so please, good evening to you, everyone. Welcome. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. So again, I'm going to say opening prayer, the supplications. So please meditate a few minutes as just a symbol, just watching your own mind, nature state, as usual. Okay. Como es usual, voy a leer las oraciones de apertura y las súplicas a los maestros del linaje. Mientras tanto, nosotros meditamos y mantenemos la concentración.
Okay, so now welcome back. Okay. Bienvenidos de vuelta. So now we'll continue study book, The Words of Perfect My Teacher. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de este texto, Las palabras de mi maestro perfecto. Okay, so also in the last weeks we discussed about the altruism of the motivation part, how important. Las últimas semanas hemos estado hablando sobre la motivación y el altruismo y qué importantes son, qué importancia tienen. The motivation is always very, very important in the spiritual path as well as in the reality every day in our life, whatever we do. Y la motivación siempre es muy importante, bien sea en el camino espiritual o en la vida ordinaria. And then the text mentioned there should be always positive motivation, always right motivation is necessarily. Y siendo tan importante, entonces mantener esta motivación que sea positiva es algo verdaderamente relevante, que siempre sea positiva. So then they concluded there's two types of motivation, as usually we say. Many of you heard all the time, you know. Kunzup Semjis, number one, Kunzup Semjis, first is the relative, you know, of the relative, the altruisms, all the motivations. Entonces dijimos que habían dos tipos principales de motivación, con subsanje, que es la motivación de la verdad relativa, la motivación relativa.
Then second one is the Dundam Semji. Dundam Semji is ultimate, the altruisms or the motivations. Y la otra clase de motivación es Tunduk Sanche, que es la que se refiere a la motivación última. As last week we discussed about that a little bit. Let me say again, different way to understanding the number one, the altruism or the relative altruism or the motivations first. Y la semana pasada estuvimos hablando de este tema de la budeidad, de cómo alcanzar la budeidad. Y hablamos sobre estos dos tipos de motivación, la motivación o altruismo relativo y el altruismo último. Y quiero explicarles hoy, desde otro ángulo, esta motivación de la motivación relativa y la motivación última. So now what is the relative motivation? The relative truth, relative altruisms. Entonces, ¿qué es esta motivación relativa o el altruismo relativo y cómo se relaciona esto con la iluminación? Like for something kind of something wanting to do, like for compassion, okay? So then the motivation, the relative motivation, relative altruism is in order to object of compassion, like for animals, subject of compassion oneself. At the same time, the practice of compassion, the developing the cultivating compassion actions and thoughts and so on. Those are inherently like exist. So we are doing it. So that's what's called the relative altruism or relative motivations. Entonces, cuando queremos hacer algo, por ejemplo, practicar la compasión, si lo observamos desde el punto de vista de esta motivación relativa o el altruismo relativo, tenemos a la persona que desea cultivar la compasión. Luego tenemos el objeto hacia el cual se dirige esa compasión, por ejemplo, un animal. Y luego tenemos el acto mismo de practicar o cultivar la compasión. Todo esto se relaciona con el nivel relativo o la motivación relativa de la compasión. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con que pensamos que estas tres cosas existen de forma inherente. So which is very important. And sometimes we human beings, we don't have any feelings at all, If somebody's in front of you, somebody's suffering, we have no such as concern about it, So that we don't have that kind of enough to truly understanding the relative compassion or relative the motivations are. It's so important, ¿Y esto a qué se refiere también? Por ejemplo, como nosotros, como seres humanos, a veces podemos estar en una situación donde estamos contemplando el sufrimiento de alguien y a lo mejor no tenemos ningún tipo de sensibilidad o de emociones y al no tener sensibilidad por la situación de esa persona, es muy difícil que podamos cultivar la compasión. Entonces aquí está lo importante de esto. So therefore, without the relative truth of the altruism, the motivation, without understanding and realizing, so there's no way to understanding the ultimate altruism. Entonces, ¿y por qué es tan importante entonces cultivar esta motivación relativa, este altruismo relativo? Porque si no entendemos la verdad relativa y no practicamos la motivación a este nivel relativo, no habrá manera de que podamos comprender la motivación última o el altruismo último. So
The another reason is that we all live in a relative truth, okay? So we are living in a relative truth. We are speaking as a relative truth. We are doing everything as a relative. Oh. Y otra razón muy importante es que todos vivimos en esta verdad relativa. Todos tenemos una vida que atender, todos tenemos obligaciones que pertenecen a esta verdad relativa y por lo tanto no podemos ignorarla. Okay, I hope so. You understood some relative altruism or motivations. Espero que hayan entendido entonces estos puntos importantes sobre la motivación relativa o el altruismo relativo. So now altruism motivation, the altruism, the motivation, the altruism, the ultimate truth. The ultimate truth is what it's talking about. Now, before we say there is object exists, right? The object of compassion, the subject of compassion, oneself, and actually developing compassions. These are the three of them is becoming realizing there's nothing inherently exists. Everything is, empty. Everything is in nature of emptiness. Fully realizing, understanding, and fully, another way say, fully those are interconnected, interdependent, interdependence, or origination. So then that's called that kind of motivation is called the ultimate altruism, or ultimate motivations, which is quite a bit. It's possible. It's quite a bit of challenge. Entonces ahora en cuanto al altruismo último, la verdad última, ¿cómo entenderla? Primero comenzamos observando estos objetos, por ejemplo, el sujeto, el objeto hacia el cual se dirige la compasión, el objeto de la compasión, la práctica de la compasión, como si existieran de forma inherente por su propio lado, como si fueran reales. Entonces, desde el punto de vista de la verdad última o del altruismo último, es comprender que tanto este sujeto que está cultivando la motivación altruista, el objeto hacia el cual va dirigido la motivación altruista y el acto mismo de cultivar esa motivación altruista son vacíos de existencia inherente. Cuando se entiende que existen de forma interdependiente, que no existen de forma inherente, esa es la forma de entender la motivación última, es la forma de aproximarse y comprender totalmente esta vacuidad cuya naturaleza es la interdependencia. Lama dice, no es fácil, es desafiante, pero sí es posible lograrlo. So therefore, in our living life, whatever we do, everything is relative truth or ultimate truth. It's there always, but we do not realize it, Por lo tanto, podemos concluir que todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que hacemos, es algo que pertenece o bien a la verdad relativa o bien a la verdad última. Es algo que siempre está allí, solo que no terminamos de entenderlo, no lo vemos o no lo comprendemos. So, as long as realizing the ultimate altruism, motivation, it's more support to the understanding better relative truth. If the relative truth understanding, relative truth motivation, the altruism, it's supposed to understanding better and ultimate altruism, the ultimate truth, motivations. It's all that supported each other. Both are important. So, por lo tanto, esa forma en que podamos realizar esa verdad relativa, comprender esa motivación altruista a nivel relativo,
es algo que nos va a ayudar a entender el altruismo a nivel último, porque no podemos hacerlo de forma, de forma independiente, perdón. La única forma es que podamos comprender ese altruismo relativo, porque eso nos va a ayudar a entender el altruismo último, porque ellos se soportan el uno al otro, se interconectan y el entendimiento de uno apoya el entendimiento del otro. Okay. Simchi rangi ngowe kone ngowe yena kunzu simchi da tunda simchi nye jide kunzu simchi la ya nasi je yena nye de mamba simchi da juba simchi nye de ya junju dando wando dando wa ye chira chira shiba cha de yin kebe chira rinji shiba cha shiye son bena nima lasa da wando wa la tangbo lasa jidendo lasa chigendo nyamba da wa tangbo Nye simchen tangde zobo sanji je gomba topra cha shiksha nyaman dowa. Doba tawa jide memba simche da lasan doba jide ngui je jide pyo to che dang jide kalda so jide tagun che ne. Ngui so lamda shoden doba da simchen tamche jide zobo sanji je gomba topra jide jimba tsuri jimba tong tsuten song soba gom tsuri samden la nyobar jiba shirab je lo jen. Jang nyamde jide lamparo de shimba tula loba uso loba nentrowa drowa ta wen juba sanju the same yin. Okay. Now again here continue as many of you already heard. Now there is the most two types of altruism motivation, the relative truth and ultimate truth. Now here they are again saying about there is a relative truth has also, two main, how to say, the types of relative truths. Y ahora el texto continúa diciendo, o hablando, explicando sobre la verdad relativa y señala que hay dos tipos de verdad relativa, o mejor dicho, dos maneras de entender la verdad relativa o de practicar la verdad relativa. Now here talking about the relative truth or relative altruism, okay, motivation. There is the two types of, again, within the differences inside, which is called the aspiration motivation and the action motivations. Y estos dos clases de verdad relativa o de motivación altruista relativa se señalan aquí como la aspiración altruista y la acción altruista. Now the first, the aspiration, the aspiration, the motivations, which is giving here example for like he says here, you wanted to, like we wanted to go to Lhasa, the capital of Tibet. Entonces aquí comenzamos con la primera, que es esta motivación de aspiración o la acción de aspiración. Y nos da un ejemplo. Por ejemplo, si queremos llegar a Lhasa. No. So likewise, same thing. For that's the example. For likewise, same thing. I myself, in order to benefit, wanted to be reached to enlightenment. So, entonces, de esta misma manera o con este mismo tipo de pensamiento, uno piensa, yo quiero llegar a la iluminación. Oh, like myself, every living beings are wish to be reached to enlightenment. Y así como yo mismo quiero alcanzar la iluminación, todos los seres en realidad también anhelan alcanzar la iluminación. Oh, that's called the aspiration motivations. Y a este tipo de pensamiento se le llama la motivación de aspiración. Or for example, every time we do an opening prayer, those are usually aspiration motivations, the prayers. Okay.
Por ejemplo, cuando hacemos las plegarias de apertura y estamos recitando esas oraciones al inicio, todas estas oraciones son plegarias que pertenecen a la motivación de aspiración, son plegarias aspiracionales. Okay. Also, that it depends on the person. That those when we read the aspiration prayer, the opening prayer, those who are really aware of all the meanings and such as the emptiness, interdependence, immediately meditate, remain into nature state. So that is ultimate motivation. That's possible that one. Okay? Entonces, si alguien lee estas oraciones siendo consciente de su significado profundo, primero comienza siendo esta motivación aspiracional, pero luego comienza a permanecer entendiendo esta naturaleza vacía de existencia inherente y entonces permanece en ese estado y de esta manera también está practicando la motivación última. Así que es posible hacer esto. Okay, now here we are learning about aspiration, the motivation, the aspiration prayer, whatever. It's okay. So it's so important. Sometimes we think about right way, oh, it's important for the action. Yes, there is no doubt it. But in order to taking actions, but before taking actions, you must know, must have the right and strong, powerful aspiration, motivations are necessarily. Entonces, aquí nos estamos enfocando en este momento en la motivación de aspiración, en las oraciones aspiracionales. Y esto es muy importante. Hay personas que piensan que es mejor la acción es más importante, pero en realidad, antes de tomar acción, debemos tener una verdadera comprensión y una verdadera aspiración, algo que verdaderamente nazca como una aspiración muy fuerte y solo entonces podremos ser capaces de ir a la acción. For example, it's very clear in the reality, actions are the aspiration. Like for right now, we are here. We are in actions of the study, okay? We are not in aspiration of study, not yet. We're already done aspiration part. So we came to the study here, the words of perfect my teacher. So because of you have the strong aspiration prayer, so therefore it leads you into the actions. If you don't have that, for me, if you don't have, I'm going to sleep right now, this is too early for me to get up. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo de la importancia de la aspiración. Aquí tenemos, en este momento estamos realizando la acción del estudio. Todos vinimos a esta clase a estudiar las palabras de mi maestro perfecto, pero para haber venido a esta clase y poder realizar esta acción que es estudiar, tenemos que haber tenido una aspiración de estar aquí, una motivación para estar aquí. Sin esta motivación no estaríamos aquí. Lama dice, si yo no tuviera la aspiración de dar esta clase, eso no me motiva a dar esta clase y por lo tanto no estaría dando esta clase. A lo mejor me iría a dormir porque para mí esta hora es verdaderamente una hora muy temprana. Pero tengo la aspiración y por eso puedo ejecutar la acción de estar aquí. Oh, so likewise, same thing in the reality life. Like for your evening right now, tomorrow you have to go work, right? You have to have an aspiration, right? I have to go for work due to different reasons, but you must have that, the kind of altruism, the aspiration, the thinking that way, so it will happen tomorrow, right? Otherwise, if you don't have that, you may be, oh, I cannot go to the work, just leave it, whatever, It doesn't happen that way. Y así mismo también ocurre en la realidad. Por ejemplo, todos ustedes están ahora en su noche y mañana están pensando, bueno, mañana cuando me levante voy a ir a trabajar. Si uno no tiene este pensamiento en su mente en este momento, esa motivación, entonces podría ser muy difícil para ti levantarte a ir a trabajar.
Pero si tú tienes esta motivación y luego te levantas en la mañana teniendo esta motivación, para ti va a ser más fácil ir a trabajar. Es así como funciona la aspiración. So what I'm trying to say is, in order to have the action bodhicitta or actions, the aspiration, the motivation in order to, what depends on the aspirations before taking the actions. Entonces lo que estoy tratando de explicarles es que, por ejemplo, si hablamos de la bodhicitta de acción o la motivación de la acción, primero tenemos que tener la motivación de la aspiración para poder realizar la acción. Okay. Okay. So therefore, aspiration, the motivation, the very, very important. We look at many ways, you know. Por eso es que debemos observar este tema de la aspiración y de la motivación desde muchos ángulos y tener una comprensión de esto porque es muy importante. Okay. So now here talking about continue the action motivation, you know, action as the motivation. Now we already, as I give an example, wanting to go to the Lhasa, wanting to do in order to wishing all living beings, including myself, reach to enlightenment. Entonces, aquí vamos a continuar con el ejemplo que les mencionaba. Cuando hablamos de la motivación de acción, tenemos que comenzar con la motivación de aspiración. Por ejemplo, queremos ir a Lhasa o queremos alcanzar la budeidad o queremos que todos los seres alcancen la iluminación, por ejemplo. Also, now we want just wanting to go Lhasa is not enough, right? We have to prepare it, you know, ready for it. Oh, so likewise, preparing whatever necessarily in order to take with you to prepare everything. Likewise, the same thing is not enough for wanting to be, wishing to be enlightened for self and every living being. No, it has to be prepared for well action takes actions now, you know. Entonces, de la misma manera, tenemos que reconocer que si queremos alcanzar la budeidad, la aspiración no es suficiente. Tenemos que pasar a la acción, pero para poder pasar a la acción hay que prepararse y luego hay que tomar lo que sea necesario. Y tener esta preparación y todo lo que sea necesario es lo que nos permitirá iniciar este viaje de la acción. Por lo tanto, hay que prepararse para poder alcanzar la budeidad. No es suficiente la motivación. Y hay que tomar un libro como este que habla sobre la bodhicitta de acción y comprenderlo correctamente. Oh, so like action is actual now. You're not just thinking enough, just actually action now, moving towards to the Lhasa, walking as well as whatever, taking planes in the train or whatever, flights. So that's the action motivation, right? Entonces, cuando decidimos finalmente ir a la acción, es como moverse hacia Lhasa, es como ir caminando o tomar un tren o tomar un avión para poder llegar a nuestro objetivo. Ya no estamos en el tema de la aspiración. Ahora hemos decidido ir efectivamente, pasar a la acción. Oh, likewise, same thing in a spiritual path. Like real action is what? Now we are actually taking actions, the practice of the six perfections. Y de esta misma forma, cuando comenzamos o nos decidimos a comenzar el camino espiritual, es porque hemos decidido realizar la práctica de las 6 perfecciones. Esa es comenzar o ir a la acción. Okay, the perfection of what? Number 1, generosity. Number 2, moral ethics. I hope so. Everybody remember that. Make sure at least, you know. Y entonces Lama dice aquí
¿Cuáles son estas 6 perfecciones? Comenzamos con la práctica de la generosidad, luego la ética moral. Creo que todos deberían recordarlas, si no es que no las recuerdan. And third one is action, the practice of patience. La tercera práctica es la paciencia. Fourth one is the perseverance, the joyous effort. La cuarta es la perseverancia o el esfuerzo gozoso. Then the sixth one is the practice of meditation or the concentrations. La quinta es la práctica de la meditación o de la concentración. Then the sixth one is practice of wisdoms. Y la sexta es la práctica de la sabiduría. So then actual taking, actual doing in actions, that's called action bodhicitta, right? It's all the art actually depends on aspiration, actually, in order to truly comes into the action motivation, it takes the aspiration first. Entonces, esto es lo que se conoce como la práctica de la bodhicitta de acción, practicar estos 6 entrenamientos. Todas, absolutamente todas dependen de la bodhicitta de aspiración o de la plegaria no, o de la motivación de aspiración. So then, like for you give example for thinking about going to work for job, but then that's the aspiration. Then actually reach into the office, and then you have to act. You have to practice of whatever job you do. According to Buddhism, the based on like practice of patience, but the practice of the perseverance and practice of wisdom, the intelligence, whatever the skill you use, it's there actually. It's nothing really much separation for real and spiritual path or the reality life. There is a possible to all the practice well done to get everything's kind of, it's there actually, Entonces, por ejemplo, nosotros primero comenzamos pensando que queremos ir a trabajar. Eso sería la motivación de aspiración. Y luego hacemos lo necesario, nos movemos para llegar al trabajo y luego comenzamos a trabajar. Eso sería la acción. Y durante el trabajo pudiéramos practicar las 6 perfecciones. ¿Por qué? Porque para trabajar hay que ser generoso, hay que ser ético, hay que perseverar, hay que ser inteligente. Y entonces si tú lo ves, te das cuenta que todas las perfecciones están allí en lo que estás haciendo en tu trabajo. Todo está allí, realmente no hay separación. Podemos contemplar cada acción de esta forma. I think so. The work is not easy, but once we well done at the work, wherever we do, it's all the practice of 6 perfection is there, actually. Y sabemos que el trabajo no es fácil, pero entonces si vemos nuestro trabajo de esta forma, nos vamos a dar cuenta que la práctica de las 6 perfecciones está contenida allí en esa acción de trabajar. No hay separación. For example, for like that, generosity, what we work do, you share your intelligence, so those knowledges, you share it, as a practice of generosity, Por ejemplo, vamos a comenzar con la generosidad de tu trabajo. ¿Cómo practicas la generosidad? ¿Compartes tu conocimiento, compartes tu inteligencia o tus habilidades? Eso es la práctica de la generosidad. For example, for somebody, this is the hardest in the work, going to work, or somebody comes for the office. Usually each country is different, right? Sometimes they treat very well that somebody comes, sometimes not. Some are wonderful, as long as you go something you needed office, they were so kind, really the practice of generosity, the practice of patience, practice of moral ethics, or so on. Everything is there actually,
Entonces luego contemplas este lugar donde estás trabajando. Y cuando vas a trabajar, por ejemplo, hay lugares donde todos son muy amables y tienes todas las facilidades y es muy fácil practicar la generosidad. Y hay otros lugares que son muy difíciles y tienes que practicar la paciencia o la perseverancia, por ejemplo. So whatever, at the work, if you have this all the quality of six perfection, I think according to spiritual, you have a great personality in order to do the job, perfect job, well qualified, very well qualified. And then that the boss will always happy with that. The company will so Ujú. happy with it. Without you, it's impossible. Wow. Y por ejemplo, si tú realizas tu trabajo observando todas estas cualidades, entonces se puede decir que tú estarías bien calificado en tu trabajo y tu jefe estaría muy feliz de trabajar con una persona que trabaja de esta forma. Mm. So likewise, same thing in the spiritual path like that as well, Oh. Y esto mismo hay que verlo en el camino espiritual. En el camino espiritual es exactamente igual. So then this is make sure this is not only for working at the job necessary. This is needed at home too. When come back. Y por supuesto, esta misma práctica hay que llevarla a casa. Cuando regresas a tu casa, también llevas estas 6 prácticas a tu casa. When come home, you have to be practice of generosity, your husband, wife, kids, everything. Oh, the practice of patience, practice of moral ethic, practice of effort. You have a lot of work to do, concentration, the wisdoms, all that are needed everywhere actually. Cuando llegas a tu casa, entonces igualmente tienes que tener presente ser generoso, ser perseverante, practicar la disciplina moral, estar concentrado, tener sabiduría, etcétera, etcétera. En realidad todo está allí todo el tiempo. Awesome. So now here concluding, Zapata is saying, whether we are aspiration prayer or aspiration, the motivation or the action motivations, those are what? Which is included in the relative altruism and the relative truth of the altruism or relative motivations. Okay. Entonces aquí lo importante es que no olviden que bien se trate de las prácticas de aspiración o la motivación altruista de la aspiración, o bien se trate de la motivación de la acción o de las prácticas de la acción, todas estas pertenecen a la verdad relativa. Oh, so like the same thing. It happens in the meditation as so first aspiration. Okay, say again every time to have to train our mind. I really want to meditate today, or really want to meditate tomorrow. I really want to join into the classes. I really want to go to the center wherever meditation or the practice. So that makes you makes you continue, comes to the action gradually, even though you have thoughts, we could not go today. Don't worry about that so much, today haven't done, but do not, forget about it in order to have the aspiration. So it will sooner or later will come. It's individuals, how they're motivated, Entonces aquí el punto importante es mantener este tipo de mente de aspiración. Por ejemplo, yo hoy quiero meditar, hoy quiero practicar, hoy quiero atender a esta clase. Si uno mantiene esta motivación en su mente, al principio siempre es un poco más difícil, pero luego, si tú mantienes estas aspiraciones en tu mente, este mismo proceso de la aspiración te va a hacer más fácil el hecho de poder cumplir con esas actividades. Tienes que comenzar teniendo este pensamiento: quiero meditar, quiero practicar, quiero estudiar, y eso eventualmente va a generar
el que puedas estar haciendo esas actividades. For one thing is a challenge for us. There's many challenges, but the one thing is we say the exercising, the exercise of the body, exercise of the mind, whatever, it is so important. We could not do due to different job we have to do, you know. Some are very busy, it happens, you know, or some are so forth. So therefore we have to have this aspiration prayer, aspiration thoughts, you know. So I want to do my exercise. So then it will happen gradually, you know. So nothing is there, anything in this wonderful head, then nothing going to be happen actually. It's very, very clear. Entonces, esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el ejercicio. Si tú quieres hacer ejercicio, tienes que comenzar a pensar, el ejercicio es muy importante. Luego tienes que tener la aspiración de hacer el ejercicio. Y aunque al principio te resulte muy difícil hacer ejercicio, eventualmente esta acción puede llegar a ocurrir. Y es lo mismo con todas las demás acciones. Uno comienza primero teniendo esta motivación, esta aspiración en tu mente, y eventualmente todas esas acciones van a poder pasar, van a poder ocurrir. One thing is important for us, like we all have our parents or grandparents. We wanted to see him or her. If we don't have thought that, never going to be happen that. That's very clear, you know. So that's for the aspiration prayer. Oh, I must see my wonderful mother or father or whoever, grandfather, whoever it is, you know. So then it will come naturally. Otherwise, we just say, you know, didn't happen in the aspiration prayer. It never happens in actions. It's very, very clear. Every level doesn't matter, you know. Entonces, por ejemplo, todos tenemos padres y a veces pensamos, bueno, me gustaría verlos, pero tenemos que comenzar entonces con esa intención, esa aspiración de querer ver a nuestros padres, a nuestras madres. Eso es tener esta aspiración, porque si no tenemos esa aspiración, entonces nunca los vamos a ver. Y eso es algo que debe estar muy claro. Si no existe una aspiración, no hay manera de que ocurra la acción. Oh, for example, we are going to have tomorrow, day after tomorrow, right? The Friday, the medicine Buddha empowerment or that something. So like as aspiration, you know, I wanted to join. So that makes day after tomorrow. We thought that it's happened today at the moment, now we're going to be happening day after tomorrow. That's very, very clear. You know, every level, every in our reality life, you know. Por ejemplo, este viernes vamos a hacer la iniciación, el empoderamiento del Buda de la medicina. Y ustedes oyen esta información y deberían tener el pensamiento, me gustaría unirme a esa ceremonia, me gustaría recibir esta iniciación. Si ustedes tienen esta aspiración, entonces es posible que esa acción ocurra. Pero si no tienen esa motivación, es imposible que ocurra. Okay, so that's just to remind ourselves how to how to put aspirations, not just in a spiritual practice, okay, and a meditative way. No, it has to be bring into our reality life. That's always I say, you know, all the study we learn and practice we do, it's not like something separate from the reality life. We have to know, have to have intelligence how to practice bring into the actual reality. Then it's wonderful. Otherwise, for what? What we study for what? What we practice for what? No reason, you know. We get a huge empowerment and we're not benefiting it at the reality, actually in the reality life. So what then? You know, if we study huge philosophy and then we had nothing happening, benefiting actually in the real life, that doesn't make sense, isn't it? For me, at least for my view, you know, I will think that way, you know. I don't know, maybe I'm wrong. Entonces, esto es el mensaje importante.
tenemos esta idea de separación, pero la realidad es que no hay separación. Si vamos a estudiar, tenemos que comenzar a aspirar. Aspiramos a estudiar. Y esto es algo que tenemos que entender que funciona en el camino espiritual y también en la vida real, porque no hay esta verdadera separación. Lo ideal es llevar todo lo que aprendamos y todo lo que estudiemos a la realidad, aplicarlo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Si no, ¿para qué? ¿Cómo vamos a invertir tanto tiempo estudiando gran filosofía o grandes textos si después eso no podemos llevarlo a la vida cotidiana y no podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál sería la utilidad de eso? Es algo que yo me pregunto, dice Lama Gursan. Quizás alguien piense que yo estoy equivocado, pero es la forma en que yo lo veo. Okay, please, I'm going to stop talking myself, okay? I will do the dedication prayer. Lama, there is one question from Daniel. Okay. Would you answer one question? Okay. Yeah. Okay, we have. Okay. I'm going to read the question in Spanish first. De hecho, no la tengo en escrito, Soldi. No sé si pudieras ayudarme a traducirla para que sea lo más... si puedes ser bien conciso en la pregunta. Sí. Buenas noches, Lama Gursan. Good night, Lama Gursan. Me gustaría plantearlo lo más simple posible. Bueno, tengo la bendición de haber recibido enseñanzas de varios maestros budistas. Sin embargo, en todos los libros que he leído, hace mucho énfasis en tener un solo y único maestro, específicamente un maestro raíz. La pregunta específica es, ¿cómo elijo a mi maestro raíz? Okay. And the question from Daniel is about the spiritual master, the spiritual teacher. And he says that he has read many books and received many blessings from different teachers and different masters. So the question is, every single book and every teaching is talking about how to have a spiritual teacher, a root lama. So the question is how to choose this root lama, how to recognize this spiritual master as your root lama. Well, well, according to the root lama or root master, the definition they explain, sometimes they put different words there, the definition of the different traditions in Tibetan Buddhism. Okay? That's important to know sometimes. Aquí es muy importante, Daniel, que entiendas que cuando se habla del lama raíz, en diferentes tradiciones y en diferentes textos señalan cómo reconocer al maestro de diferentes formas. As far as the Milarepa lineage, the Kajupa, the blessing lineage, they says the root master is, what is the root master? They said the root master is only one. There's no two. Entonces, de acuerdo al linaje de Milarepa, el linaje Cayupa, que es también conocido como el linaje de las bendiciones, se dice que el lama raíz es uno solo, que no puedan haber dos. Then the root master is what is the root master? According to the Mahamudra or tradition of Milarepa lineage, then they says the root master is person he or she introduce your true reality nature of your mind. Okay, your precious mind, you recognize it.
you realize, you remember, you totally realize that nature, the nature of true compassion, true altruism, the ultimate true realizing that it's born into the heart, recognizing that way. Those person who introduce you and then you realize it. So then that is called the root masters, general. Entonces se dice en el linaje de Milarepa, que es el linaje de Mahamudra, que el maestro raíz es ese o esa, aquel o aquella persona que te introduce a la naturaleza real de tu mente y logra que tú puedas reconocer la verdadera naturaleza de tu mente, la verdadera naturaleza de la compasión, la verdadera naturaleza del altruismo, la verdadera naturaleza de los fenómenos. Y esa comprensión es algo que nace desde tu corazón, una verdadera, completa comprensión que nace en tu corazón. Esa persona entonces sería tu lapa raíz. No, usually we as a Mahamudra lineage, we consider like that. Root master is person who truly explains your true nature of the mind. So that's called the root masters. Okay. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas del linaje de Mahamudra, el lama raíz es aquel que te da la explicación, te enseña a reconocer la verdadera naturaleza de tu mente y te lleva a que tú tengas esa experiencia de realización de esa naturaleza. Oh, then we receive so many teaching from that many master, his or her. Those masters are as a lineage masters, okay? Root and lineage masters. Generally, it means that. Y luego están todos estos maestros de los cuales uno recibe diferentes enseñanzas, diferentes bendiciones. Y de acuerdo a la enseñanza del linaje de Mahamudra, estos serían los maestros del linaje. Entonces tenemos al lama raíz y los maestros del linaje. Okay, it's a long question, the big multi-million dollars question actually. It's nothing else. Thank you very much. Thank you very Y much. Lama dice, esta pregunta es una pregunta muy grande, como de $1 millón, así que por ahora está bien. Okay, that's enough. So thank you again, everyone. Okay, Lamala, thank you so much. I'm going to remind a little bit about the empowerment this Friday. Oh, please. Como citó Lama Gursam, este viernes a las 8 de la noche en hora de Caracas y a las 7 en hora o 7 o 6 de la tarde, creo que son 2 horas menos en México, tenemos la iniciación del Buda de la medicina. Es necesario que se registren para poder participar, ¿ok? Ok. Vamos entonces a las plegarias de dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Panmadrupa y Señor del Kumpa. Por favor, confieran las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia. Que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, la confusión, causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, preciado, venerable, bondadoso, Lama raíz y lamas de linaje, asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogi, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo lograr el estado de
Que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del Gran Trikumpa Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Janjo Semjo Rinpoche, Maji Banam Chi Chiwa Nyamba Meba Yang Kone Kondo Pewa. Oh yeah, thank you again, everyone. Take care. Thank you. Thank you, Lamala. Thank you, Lamala.